Doc, ya podemos dar inicio. Listo, perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Ok, muy bien, muchas gracias. Apreciados estudiantes, muy buenos días. Pues para los que no me conocen, mi nombre es Henry Sosa, yo soy profesor de la facultad ya hace más de 20 años. Eh, la metodología que vamos a tener en la clase, para hacerlo un poco más interactiva, es que sea más de discusión, casos que ustedes de pronto en la clínica tengan sobre trauma eventual o algo que quieran preguntar o compartir, simplemente abren el micrófono y me interrumpen. Incluso esa es la idea, o si hay alguna pregunta, o si hay algo que no me entendieron, o si voy muy rápido, no duden en interrumpirme. Este es mi correo electrónico. En mi correo electrónico ustedes pueden preguntarme si quieren o alguna información adicional o algún artículo adicional. Con todo gusto, no hay ningún problema. Cuando miramos esta parte de trauma antealveolar, la idea y lo que yo quiero que les quede muy claro en esta parte del manejo de trauma antealveolar es que es una complicación que van a tener muchos de nuestros pacientes y en lo cual el pronóstico de esos pacientes va a depender principalmente del diagnóstico, un diagnóstico oportuno y un diagnóstico correcto. O sea, ese diagnóstico finalmente es el que nos va a permitir generar un plan de tratamiento donde muchas veces, de acuerdo a la severidad del trauma, intervienen múltiples disciplinas y eso vamos a ir viendo. O sea, todas las especialidades pueden estar involucradas en el manejo de un solo caso. Poder hacer el seguimiento del caso y finalmente darle alternativas al paciente con relación al pronóstico. Esa es una parte fundamental, porque en muchos casos donde el pronóstico es reservado y malo, pronóstico totalmente desesperanzador para el paciente. Entonces acá hay que pensar en otras alternativas dependiendo de la edad del paciente, bueno, etcétera, etcétera. Si el diente no se va a poder mantener en boca a largo plazo, pues pensar en alternativas más severas, por decirlo así. Entonces, esa es una parte muy importante que siempre deben tener en cuenta. Muchos de los casos, por no decirlos casi todos, de los que les voy a mostrar acá son de pacientes tomados de la Fundación OMI, del Hospital de la Misericordia. Ustedes saben que ustedes tienen rotaciones allá y aquí es, pues, al ser nivel hospitalario, pues es donde por lo general llegan todos los traumas antes de llegar a atención ambulatoria. Entonces la casuística y lo que uno encuentra ya, pues no es muy común encontrarlo, por ejemplo, en la facultad. Entonces esa es una gran ventaja. Cuando miramos a nivel de salud pública, y es algo que ustedes han ido viendo, pues según los últimos estudios de salud bucal, el ESAP-4, pues seguimos teniendo como principales características la caries, o sea, esa es una de las ventajas con relación a esto, la enfermedad periodontal y el trauma dental-alveolar. O sea, es como pensando en etiología que me lleve a compromisos a nivel de cavidad oral. Cuando comenzamos a mirar cada uno de estos y según lo que nos muestra el ENSAP, una de las características es la forma como ha ido cambiando la incidencia y la prevalencia de muchas de estas patologías. Si ustedes ven el anterior ENSAP, que fue el 3, que fue el del año 98 comparado con el 2014, aquí estamos viendo la prevalencia de caries específica en diferentes grupos de edades. Si nos centramos, por ejemplo, en la edad de 20 a 30 años, entre el 98 y el 2014 hubo una disminución importante en la prevalencia de caries, e igual ocurrió a los 12 años, sin embargo en los adultos mayores pues no hubo una disminución tan evidente. Eso con relación a la caries, pero si nos vamos a mirar con relación a los otros estudios, por ejemplo, el primero que fue el del año 65, pues aquí sí es mucho más notoria esa disminución en la prevalencia de caries por todas las edades. Acá se toman todas las edades en conjunto. Sin embargo, cuando se compara entre el 98 y el 2014, pues la diferencia, tomando en cuenta todos los grupos de edades, pues esa diferencia no pasa a ser tan importante. Sin embargo, sí hay una evidencia. Cuando miramos la enfermedad periodontal, aquí es donde hay un poco de discordancia en muchos resultados. Si miramos el primer estudio, que fue el del año 65, y comparamos con el último, el del 2014, sí vemos que hay una disminución. Sin embargo, acá en el año 98 hubo una caída y aquí nuevamente volvió a aumentar la prevalencia de enfermedad periodontal.
Es una parte muchas veces, y eso es algo que nosotros todo el tiempo vamos viendo, y es que esto está muy asociado muchas veces a la forma como se diagnostican las patologías. Entonces, ese es un problema, y es un problema grande, y en trauma lo vamos a ver bien. O sea, hacer estudios epidemiológicos en Colombia es muy complejo. ¿Por qué? Porque el paciente tiene múltiples sitios a los cuales acudir y cada uno maneja una historia clínica independiente. Un paciente puede ir a un hospital público, un paciente puede ir a una EPS, un paciente puede ir a una universidad, un paciente puede ir a un consultorio particular. Entonces, hay un grupo de sitios donde el paciente puede ir y cada uno maneja una historia independiente. O sea, el paciente puede ir a una EPS, le hicieron algo, pero llega luego a la facultad, uno no tiene acceso a esa historia. O si fue al consultorio particular, pues menos, simplemente es lo que el paciente comenta. Entonces ahí comienza a funcionar un teléfono roto, donde todo eso genera un poco de subregistros con relación a muchos tratamientos previos o posibles enfermedades asociadas. Entonces, cuando nosotros miramos estos estudios de enfermedad periodontal, así como ocurrió con la pandemia, si ustedes ven, la semana pasada precisamente la Organización Mundial de la Salud mostró cifras donde mostraban que el aumento de morbilidad y mortalidad era mucho más alta de lo que inicialmente se pensaba. Acá es lo mismo, si a nosotros nos muestran estas cifras, pensamos en ese sentido de forma más pesimista. O sea, si nos hablan de rangos de enfermedad periodontal del 70%, realmente debemos pensar en un 100%, y eso es algo que es evidente. O sea, todo paciente en alguna de su época de su vida va a tener algún tipo de enfermedad periodontal, y eso lo vemos sobre todo principalmente en adultos mayores. Y eso es una realidad, y el trauma entordolar no es ajeno a esto. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, hablamos de caries, en el ENSAP nos habla mucho de caries, nos habla mucho de enfermedad periodontal, pero ¿qué pasa con las lesiones dentales traumáticas o el trauma entordolar? Y acá es donde viene esa parte. O sea, no hay cómo hacer seguimiento a los casos, no hay cómo hacer registro, y uno de los principales problemas, a mi modo de ver, es el diagnóstico. O sea, la mayoría de odontólogos no saben diagnosticar trauma entordolar, es más, ni siquiera saben la clasificación de diagnósticos de trauma entordolar. Entonces ahí es donde comienza a quedarse corto toda esta parte de esta problemática que realmente existe. Cuando miramos la definición de trauma odontológico, o la que pues comúnmente se maneja, está asociado a esto. Recuerden que el trauma odontológico no es una enfermedad como tal, sino es el resultado de un accidente o un golpe. Entonces aquí partimos de que el trauma odontológico va a ser un impacto siempre, dependiendo pues agresivo o no, vamos a tener en cuenta qué tanto se afectan o los dientes o la cavidad oral en general. Entonces aquí vemos que ese impacto pues, finalmente lo que me va a desencadenar es un tipo de lesión. Una lesión y eso es parte también del diagnóstico que vamos a ir viendo. Un paciente que tenga un trauma odontológico, yo puedo tener 3 diagnósticos diferentes. Un diagnóstico que va a estar asociado a tejidos blandos, un diagnóstico que está asociado a tejidos duros y otro diagnóstico que está asociado a tejidos de soporte dental. O sea, 3 diagnósticos para un solo paciente. Y es otra parte importante. ¿Por qué? Porque el trauma me va a generar afecciones o daño a nivel de tejidos blandos, de cavidad oral, afecciones a nivel de tejidos duros. ¿Cuáles son los tejidos duros? Pues sí, principalmente lo que sería el esmalte del complejo pulpodentinal, la articulación temporomandibular, por ejemplo, y a nivel de los tejidos de soporte, o sea, lo que es el hueso alveolar y las estructuras óseas. Entonces, esas son las principales características con relación al diagnóstico, y siempre debemos pensar que de acuerdo a la severidad del trauma, pues va a ser la severidad en cada uno de estos tejidos. Cuando miramos a estos pacientes, y esto es lo que son pacientes, lo que les decía, que llegan al hospital de la Misericordia, pues muchos de estos pacientes pues van a tener tanto toda una de las afecciones, lo que les estaba hablando, a nivel de tejidos blandos, a nivel de tejidos duros y o a nivel de tejidos óseos. Dependiendo de la severidad del trauma, pues va a ser el diagnóstico, y de acuerdo al diagnóstico, pues va a ser el pronóstico. ¿Qué es siempre lo importante? Y en trauma alveolar, y eso es fundamental, el manejo inicial. Eso es algo que es triste, pero igual yo se los digo, lo que yo encuentro siempre, a veces los pacientes les va mejor cuando no van al odontólogo que cuando van al odontólogo. Y eso, verdad, es muy lamentable. ¿Y por qué eso? Porque a veces hacen tratamientos que no estaban indicados e inmediatamente el pronóstico del diente cambia. Y eso está asociado a la falta de educación, a falta de educación en el manejo y en el diagnóstico principalmente.
Cuando nos centramos y empezamos a mirar parte de la epidemiología del trauma antealveolar, una de las características con relación a esto es lo que yo les decía, el subregistro. O sea, eso es muy complejo y ahorita vamos a ver toda una serie de estudios y la mayoría de estudios serios y los que se reportan a nivel mundial, lo que encontramos nosotros en la literatura, son estudios realizados en países escandinavos. Eso es una realidad y así son. Entonces, el grupo de Andreasen es el que lidera toda esta parte. ¿Y por qué en países escandinavos? Porque estos países tienen la gran ventaja y es que la salud allá es gratuita. Entonces, solo está lo público. Entonces, es decir, los hospitales públicos es donde atienden toda la parte odontológica. Entonces es muy fácil acceder a los registros y obviamente hacer todo un estudio epidemiológico porque los pacientes solo van a un sitio. O sea, digo un sitio, es decir, hay solo una historia clínica. En cambio, aquí eso no existe. Entonces, ese es uno de los principales problemas. Entonces, ¿qué nos muestran la mayoría de estudios de Andreasen? La mayoría de estudios de Andreasen nos muestra que 1 de cada 5 niños y 1 de cada 4 adultos ha sufrido algún tipo de trauma antealveolar en su vida. O sea, esa es una de las características. Pero lo que les decía, esto pasa muchas veces igual, hacer subregistros de acuerdo al país o al sitio donde lo hayan sido hechos los estudios. ¿Cuáles son los rangos de edad donde más se presentan trauma antealveolar? Niños, nada que hacer. ¿En qué edades? Entre los 2 y 4 años de edad y el otro pico grande se da entre los 8 y 10 años de edad. ¿Por qué estos picos? Acá entre los 2 y 4 años de edad está muy asociado a que es la época o la edad en la que el niño comienza a caminar y donde obviamente tiene toda esa parte de inquieto de conocer el mundo y de tocar todo y eso. Entonces está muy asociado a eso. Y obviamente pues su motricidad no es la adecuada. Y 8 a 10 años de edad es el niño que está pasando ya casi a la preadolescencia y son los que se creen Superman. Entonces es el niño que es el típico niño que se tira desde y eso se veía mucho en La Misericordia, niños que se tiran desde las azoteas de sus casas en Halloween porque tienen la capa de Superman y creen que van a volar. Entonces son los niños superhéroes y ese es uno de los problemas. Entonces son niños que no le tienen miedo a nada y no miden el peligro. Entonces ese es el otro pico grande de edad con relación al trauma antealveolar. ¿Hay factores predisponentes que permiten que yo tenga mayor complejidad en el trauma? Sí. ¿Cuáles son esos? Principalmente donde yo voy a tener expuestos los incisivos. Por ejemplo, un overjet aumentado o una protrusión de incisivos superiores, es decir, una clase 2 a nivel de incisivos o un insuficiente cierre labial. Es decir, donde yo tenga expuestas las coronas de los incisivos, pues va a ser un factor predisponente a que un factor protector, y eso lo vamos a ir viendo, son las mucosas. Entonces, el labio principalmente y los tejidos blandos. El hecho que yo tenga expuesto la corona del diente todo el tiempo, pues si sufro un golpe, pues el diente es el que va a recibir el golpe de forma directa. No va a haber un mecanismo protector como serían las mucosas y o tejidos blandos. Entonces, ese va a ser uno de los principales problemas como relación a las posibilidades. Y sabemos que en niños, pues, estas características pues, son muy normales y muy asociadas muchas veces al crecimiento. Y esta es la típica. Entonces miren cómo tenemos overjet aumentados, protrusión de incisivos superiores o un insuficiente cierre labial. El niño sufre un golpe, sea cual sea, pues el diente recibe el golpe de forma directa. Entonces el traumatismo pues va a ser mucho más severo y mucho más complejo de acuerdo a la magnitud y la dirección del golpe. ¿Cuál es la etiología? Y eso es algo también muy importante tener en cuenta. Acá les muestro lo que yo he encontrado y lo que se reporta en la literatura y finalmente es lo que se ve en La Misericordia. La principal causa pues van a ser caídas. En esto no hay nada que hacer. O sea, uno de los principales problemas con relación a esto es la forma como se presenta el golpe. Entonces, ¿cómo se presenta el golpe? De acuerdo a las características, el niño va a sufrir el golpe a nivel de incisivos o el niño va a sufrir el golpe a nivel de la cara. Entonces, esa es una de las principales características. La violencia y los deportes, o sea, cuando estamos hablando de estas caídas son principalmente en la casa. O sea, eso es una realidad. O sea, los principales golpes o las principales lesiones traumáticas dentales se presentan en la casa. Luego, en el colegio. Cuando miramos específicamente cuál es, uno, violencia. Entonces, esa es una de las características, sobre todo en adultos. Entonces, las peleas. Y cuando vemos en niños y adolescentes los deportes. Entonces aquí es donde viene una parte muy importante, o sea, los deportes de impacto. Entonces es muy normal el niño que sufre el cabezazo, el rodillazo o el codazo
jugando fútbol, baloncesto, por ejemplo. Lo otro hoy en día que se ve mucho y es los que practican tabla, patinaje, bicicleta. Entonces esa es otra parte muy importante con relación a la etiología de golpe. Y otro que lastimosamente se ve mucho son los accidentes de tránsito. Y en niños, porque en niños es el niño que está detrás de un carro y el carro está dando reversa y lo golpea. O el niño está en bicicleta y un carro da reversa y lo golpea. Eso era lo que se veía mucho o se ve mucho en la misericordia. Y ese es un factor también muy importante con relación al trauma antealveolar. Entonces, si ustedes ven, pues las etiologías son asociadas principalmente a golpes en la casa, donde los deportes es una de las principales características con relación a niños. Y cuando estamos hablando de edades, aquí es donde viene, que es lo que veíamos. O sea, una cosa son los niños menores a 5 años y otra cosa son los niños mayores a 5 años. Entonces, una de las cosas que uno más encuentra, por lo general, que encuentra principalmente a nivel de adolescentes, son los que practican tabla. No sé, seguramente alguno de ustedes practica tabla y ustedes serán muy ejemplo tácito de la realidad. Esto es lo que uno por lo general siempre ve, o sea, la gente practicando tabla, pero a mí siempre me llama la atención. Yo siempre me dedico o tomo mi tiempo a mirarlos, pero siempre encuentro que todos se caen. O sea, yo no sé, se pasan todo un día practicando, pero de 100 saltos, solamente uno es exitoso, el resto todos terminan en el piso, y esto es lo que uno encuentra todo el tiempo. Entonces, en este caso, pues obviamente la probabilidad de traumas de alveolares, si no se protegen la cara, pues va a ser alta, y es algo que encuentra. Los accidentes de tránsito, o sea, lo que les decía, esto es muy claro y es uno de los principales causantes, no solamente en población adulta, sino en población infantil. El niño por lo general no le ponen el cinturón de seguridad, o el niño va como peatón, que es lo que por lo general ocurre, o va montando en bicicleta o va como copiloto en la bicicleta del adulto mayor. Entonces, esta es una de las principales características que uno encuentra en estos pacientes. Y los parques, o sea, eso es impresionante. Allá todos los niños llegaban a la misericordia porque el niño estaba en el pasamanos, clásica, o sea, el niño en el pasamanos y el niño se cayó y se golpeó la cara. O la otra que siempre ocurre es a nivel de los rodaderos. Entonces siempre era lo que el acudiente nos refería, que el niño estaba en el parque, estaba en el pasamanos, estaba en el rodadero y sufrió el golpe. Entonces, si ustedes ven, pues esa es una de las principales características. ¿Cuál es la otra? Y esa es la más triste, y eso es algo que ustedes también tienen que ser vigilantes, y es maltrato infantil. O sea, tristemente esto es algo que ocurre mucho y en nuestro país es exagerado, o sea, no debería ser así, pero es real. Entonces son niños que tienen lesiones dentales traumáticas asociadas a golpes dados por adultos. Aquí es donde tenemos que ser muy juiciosos en la forma como se diagnostica y donde evidenciamos o debemos evidenciar posible maltrato infantil. Recuerden que nosotros hacemos parte de ese grupo que debemos estar pendientes desde el punto de vista de profesionales de la salud y dar obviamente todo el trámite cuando es a nivel hospitalario, a nivel de la facultad, pues acá viene toda esa parte asociada a bienestar y psicología y saber identificar el caso. Y obviamente todo eso va asociado a bienestar familiar, toda la parte legal. Pero en eso también debemos ser muy juiciosos y muy claros en la forma en que no debemos, porque el paciente, el papá, él va con el acudiente dice no, que el niño se cayó, pero hay que ser muy juiciosos de ver cómo es el trauma, ver cómo es la actitud del niño, esos niños que son demasiado aprensivos, ténganlo por seguro que hay algo de maltrato de mano, y mirar si el niño tiene golpes en otras zonas del cuerpo. Entonces tenemos que ser muy juiciosos también en esa parte desde el punto de vista de observar lo que puede estar ocurriendo con esos pacientes. Cuando miramos la prevalencia, en eso también siempre se ha hablado con relación a separar según el sexo, si en niños o niñas hay mayor o menor prevalencia. Este fue un estudio publicado por Andreasen en el 2011, donde acá lo que mostraban era la prevalencia en la dentición permanente a los 12 años de edad, la prevalencia de trauma antealveolar comparando niños y niñas. Encontraban que había un rango en niños entre el 12 y el 33%, y en niñas entre el 4 y el 19%. Entonces, según este estudio, sí hay una diferencia, un mayor aumento en la prevalencia de trauma en niños. Sin embargo, acá hay que tener en cuenta una cosa, esto fue una publicación de hace más de 10 años.
Hoy en día los estudios, cuando miramos cada uno de los estudios de forma individual, los nuevos estudios muestran que este rango ya no es tan lejano, es mucho más cercano. Incluso muchos muestran que no hay diferencias significativas. ¿Por qué? Porque las niñas hoy en día practican los mismos deportes que los niños. Anteriormente habían deportes de género, o sea, no era común ver una niña jugando fútbol. Hoy en día incluso las niñas juegan fútbol mejor que los niños. Y así ocurre con todos los deportes de impacto. Entonces, por eso ya esa diferencia ya no es marcada. Con relación a ubicación o localización geográfica, pues aquí es donde también la epidemiología no nos ayuda y es por lo que les comentaba. Entonces, si ustedes ven en este mapa también de esta publicación nos trataban de mostrar según países cuál era el porcentaje de incidencia de trauma antialveolar. Y si ustedes ven a nivel de Sudamérica, solamente Brasil es el que tiene registros. Mire, el resto de países no tienen registros, incluso Colombia no tiene ningún tipo de registro. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos muestran estos? Pues como el único que, entre comillas, nos podríamos guiar, que sería de Sudamérica a Brasil, acá muestran porcentajes de incidencia de trauma antialveolar cercanos al 35%. Entonces, esa es una parte importante a tener en cuenta. Este fue un estudio publicado en el Australian en el 2016, donde ellos querían hacer como una revisión de la literatura sobre la epidemiología, el pronóstico y factores asociados con las lesiones dentales traumáticas. Este fue un estudio realizado por LAM y ellos acá lo que hicieron fue en esta revisión de la literatura, miraron por un lado incidencia y miraron por el otro lado pronóstico. Cuando miramos por incidencia, pues aquí están las diferentes regiones. Aquí nos vamos a centrar en lo que sería Sudamérica. Lo que les decía, pues Sudamérica, el único país donde se tienen reportes es Brasil. Aquí muestran los años de los estudios 2008, 2007, la edad promedio de la población estudio, por ejemplo en este caso es de entre los 11 y 13 años, esta no lo especificaron, y aquí el tamaño de la muestra. Entonces si ustedes ven, pues tampoco es que sean tamaños de muestra tan altos, digo poblacionalmente, porque recuerden que Brasil es una población grande. Y aquí nos muestran que hay una incidencia por 1000 habitantes, o sea, en este caso por 1000 niños, desde 1.2 en este caso hasta un 44 niños por cada 1000 han tenido trauma. Entonces acá es donde uno comienza a mirar, bueno, aquí pues hay un margen muy alto, ¿sí? Entonces hay que entrar a mirar, bueno, cómo se tomaron esos datos, bueno, toda esa parte real de la forma correcta metodológicamente de tomar estas características asociadas a los pacientes. Y en el artículo igual nos hablan de esto, que definitivamente es un hecho, que faltan muchos estudios que realmente nos digan cuál es la incidencia del trauma antialveolar. Entonces ellos en este estudio, específicamente en esta tabla, lo que les decía, van incidencias desde 1 a 44 casos nuevos por 1000 en un año. Entonces esto correspondería a un margen muy bajo, pero pasa lo mismo. En Brasil, igual que acá, pues no hay un seguimiento real a esa parte de la epidemiología del trauma antialveolar. En este mismo estudio, cuando se miró la prevalencia, nuevamente aquí nos centramos en los diferentes estudios hechos en Sudamérica, nuevamente Brasil es el único país donde tenemos reportes, y ellos aquí están pues, los diferentes años de los estudios, estudios 2010, 2013, 2007, 2001, los rangos de edad 11 a 14, si ustedes ven, todos se centran en esa adolescencia, y en niños solamente están estos estudios de 1 a 5 años y menores de 5 años. Y aquí vemos también rangos variables, o sea, mira, acá miramos con relación a prevalencia, rangos en Sudamérica desde un 9% hasta un 58% de prevalencia de trauma antialveolar. Entonces, esa es una parte importante también a tener en cuenta. Y pues según países, pues según regiones, perdón, por ejemplo en Australia hablan de porcentajes solamente del 6%. ¿Sí? En Estados Unidos también hablan porcentajes entre el 12, 18, 27%. Entonces aquí viene también una gran variabilidad geográfica, pero muchas veces esa variabilidad geográfica no sea que en esos países no haya trauma, sino está nuevamente en la recolección de los datos. Entonces, ¿qué es la conclusión? Y esto es algo que quiero resaltarles, que incluso en el artículo lo dice, es esto.
Bueno, es claro, el trauma entorbicular no es una enfermedad, recuerden eso, sino simplemente ese es el resultado de un daño, o sea, de un golpe, de una lesión. Y aquí una de las características es esto. Miren, los estudios de prevalencia son altos y hay muchos estudios, o sea, lo que realmente nos llevan a pensar es que las lesiones dentales traumáticas incluso pueden exceder a la caries y a la enfermedad periodontal en ciertas poblaciones. Entonces, ojo con eso, que era algo que yo le recalcaba inicialmente. En el ENSAP pues, nos muestran caries y enfermedad periodontal como las principales enfermedades asociadas a alteraciones a nivel de cavidad oral. Pero aquí en estos estudios ya nos muestran es eso. Ojo, que hay que tener cuidado con el trauma odontoalveolar porque es probable que el trauma odontoalveolar incluso supere a las caries y a la enfermedad periodontal asociada con daño a nivel de los dientes. Entonces, ¿por qué ocurre y por qué se hace este llamado? Porque finalmente debemos ser muy juiciosos en la forma como se diligencia la historia clínica, cómo se diagnostica y obviamente cómo se hace el seguimiento a estos casos. Teniendo en cuenta esto, en el año 2010, esto fue un trabajo de tesis de las doctoras Joana y Liliana, ellas eran residentes en su momento, o sea, estamos hablando de un estudio hace 12 años, de estomatología pediátrica. Y bajo la dirección de la doctora Elsa Clavijo, se hizo este trabajo donde se hizo un reporte de los casos de todas las lesiones traumáticas de niños y adolescentes que asistieron al OMI en el periodo de un año, periodo del 2009 al 2010. Entonces queríamos hacer como un estudio epidemiológico pues, sectorizado específicamente de los pacientes que asistían al OMI por urgencias. ¿Qué se encontraron? Que en ese año asistieron 293 niños por urgencias. De esas 93 urgencias en el periodo del un año, 50.8% eran trauma. Entonces miren que sí corresponde mucho a lo que en este otro artículo, que incluso es un artículo posterior, nos dice, mire, 50.8% es trauma de todas las urgencias. O sea, es decir, la mayoría no asistía ni por caries ni por enfermedad periodontal, sino por trauma. De ese 50, casi 51%, el 57% eran lesiones de los tejidos periodontales. O sea, es decir, el trauma odontoalveolar me generaba lesiones a nivel de los tejidos periodontales. Y de ese 57%, infortunadamente, y ojo con eso, la lesión de tejidos periodontales que más se presentó fue la abulsión, 22.7%. Y esta es la más compleja. Entonces, esto también es una parte importante a tener en cuenta. O sea, la alta incidencia de trauma, el problema principalmente asociado a tejidos periodontales y donde la abulsión es un porcentaje muy alto. O sea, y ahorita eso es parte de lo que vamos a ir viendo a continuación. Entonces, de ahí donde viene una parte muy importante es con relación a la prevención y a la educación. O sea, el trauma odontoalveolar ¿se puede prevenir? Claro, o sea, hay muchos métodos y muchas formas y eso es algo que sobre todo en países desarrollados lo tienen muy claro. Si el niño o el adolescente o el adulto practica deportes de impacto, pues uno puede utilizar protectores como los que utilizan los boxeadores, tal cual. Entonces, pues obviamente que la posibilidad de daño pues va a ser mucho menor. Dependiendo del tipo o el factor etiológico, pues obviamente hay que tener precaución, o sea, sobre todo, por ejemplo, en los parques con los niños, pues estar pendiente de los niños, de que no se caigan del pasamanos, de la forma como se están montando en el columpio, que si están montando en el columpio no hay otro niño que se atraviese al frente. Bueno, todo eso hace parte de la prevención. Y la parte de educación, esto está principalmente asociado ya es a la parte de los profesionales de la salud. O sea, educar al profesional de la salud en el manejo, saber cómo diagnosticar, cómo manejar cada uno de eso y obviamente aquí es donde ustedes juegan un papel muy importante. Uno, que ustedes lo tengan muy claro y dos, que obviamente ustedes luego sirvan como difusores de esa parte del manejo. Y eso es algo que uno muchas veces ve y eso es lo que les digo yo, lo que he visto en muchas entidades
los odontólogos de la Nacional siempre pasan a ser el referente de manejo de trauma. En todos lados, dependiendo de donde ustedes vayan a trabajar, si en un hospital, si en una EPS o algo así, siempre los odontólogos de la Nacional se han caracterizado por eso. Entonces, que llegue el paciente con, no, remítanlo con el doctor Juan, porque el doctor Juan maneja trauma. Entonces, son, a pesar de que no son especialistas, son los que tienen un mayor conocimiento de trauma que egresados de otras universidades. Y acá es donde ustedes tienen que también obviamente ser parte importante de ese proceso. Este fue un artículo publicado en el European Journal of Pediatric Dentistry en el 2021, donde nos mostraban qué tanto conocimiento y había con relación a la forma como los odontólogos, estos en Australia, saben manejar el trauma o conocen trauma entolar. Miren, este es un estudio, una publicación del 2021. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Miren, conocimiento desigual entre los odontólogos según el tipo de trauma. Es decir, que no tienen claro, o sea, desde el punto de vista global, el odontólogo no sabe manejar el trauma. O sea, cada uno, hay unos que lo manejan bien, hay otros que lo manejan regular y otros que lo manejan muy mal. Que es muy claro específicamente en Australia que se deben mejorar los conocimientos sobre cómo tratar luxaciones laterales intrusivas y la abulsión. O sea, imagínense, son las más complejas. O sea, si no se maneja bien la más compleja, pues la probabilidad de pérdida del diente es muy alta. Entonces, esa es una parte muy importante. Y aquí resaltan sobre todo el uso de las férulas, que no manejan adecuadamente las férulas. Y dice que aquí solo la mitad o menos aplicaron los tratamientos correctos específicamente en este tipo de patologías. Estoy seguro que si aquí en Colombia se hiciera un estudio similar, estaríamos incluso peor que esto. O sea, lo sé, estoy muy seguro que estaríamos incluso peor que esto. Entonces, obviamente que acá, pues, ¿quién es el damnificado? Pues el paciente, infortunadamente. O sea, el paciente es juicioso asistiendo sufre el trauma y lo primero que hace es ir al odontólogo, o sea, es juicioso en ir oportunamente, pero resulta que va al odontólogo y se lo manejan mal. Entonces, pues, grave. ¿Preguntas? ¿Está clara esta parte? Sí, doctor. Ok. Cuando miramos el mecanismo de las lesiones dentales traumáticas, y esto también es algo muy importante, si ustedes ven, el odontólogo tiene que tener conocimientos en múltiples áreas, porque todas aplican. O sea, tenemos que ser muy buenos en ciencias básicas, o sea, toda la parte de biología molecular, inmunología, microbiología, genética, ingeniería de tejidos, todo eso es fundamental. Por el otro lado, tenemos que tener conocimiento de química, tenemos que tener conocimiento de física, y aquí es donde viene mucho esa parte del conocimiento de los componentes biológicos y de la física. Cuando hablamos de los golpes, ojo con eso porque esto es algo muy importante. Cuando ustedes están diligenciando la historia clínica y ven un cambio de color en un incisivo superior, inmediatamente piensen en un trauma. O sea, un cambio de color en incisivos superiores asociados a caries no es común, es muy, muy raro. Entonces siempre tienen que pensar en trauma. Entonces ustedes ya de entrada, cuando ven el cambio de color en un incisivo o una fractura grande o un diente con una corona completa, siempre piensen en trauma. Entonces ustedes en el momento en que comienzan a llenar la historia clínica y están en la anamnesis remota, pues deben empezar a indagar. ¿Usted ha tenido un golpe en ese diente? ¿Hace cuánto fue el golpe? ¿Cómo fue el golpe? O sea, todo lo que ustedes logren, toda la información que ustedes logren sacarle al paciente es muy, pero muy importante, porque eso nos va a dar luz para pensar cuál es el tratamiento más indicado y ver el pronóstico de ese diente. Entonces, acá no es lo mismo que el paciente cuando dice, no, el golpe fue porque me dieron un codazo o que el golpe fue porque me caí y me golpeé contra el pavimento. Entonces, depende del tipo de golpe, va a ser la afección a los tejidos, y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Entonces, cuando hablamos de traumas directos, miren, normalmente cuando hay un trauma directo y hay un cierre labial, el trauma, miren quién lo recibe, la mucosa labial. Entonces, esta es una parte importante. Esto es parte del factor protector. Entonces, obviamente aquí es donde vamos a tener muchas de esas laceraciones o contusiones o abrasiones, pero van a estar a ese nivel de las mucosas o de los tejidos blandos. Entonces, depende de... Otra cosa es que el niño tenga lo que estamos hablando, o el adulto tenga una protusión de incisivos, o tenga una clase 2, o tenga un selle o un cierre labial insuficiente, pues obviamente el diente sí va a sufrir el golpe.
Entonces aquí viene la parte física. Los golpes, o sea, acá lo que me interesa a mí tener en cuenta siempre es esto, ¿cuál es la energía del impacto? Esa energía del impacto pues va a depender de las dos variables, uno de la masa y la otra de la velocidad. Entonces, en esto es donde yo tengo que tener muy claro contra qué me golpeé y a qué velocidad. Es decir, masa, no es lo mismo el golpe contra un objeto romo que el golpe contra un objeto agudo. O sea, es decir, el niño cuando se cae se golpea contra el borde de la mesa o el niño cuando se cae se golpea de lleno contra el piso. Entonces, esa es una parte importante. Y la otra es la velocidad. El niño iba corriendo o el niño se cayó simplemente caminando. Entonces, esto está asociado a esto, que es la energía del impacto. La energía del impacto finalmente es la que me va a determinar qué tanto daño se vaya a dar a nivel de los tejidos, tanto duros como blandos como de soporte. Entonces, dentales duros, blandos o de soporte. Entonces, esa es una parte muy importante que siempre debemos tener claro. Y esto debe ir en la historia clínica, en la anamnesis o en los antecedentes. Cuando miramos del golpe con relación a la elasticidad, es otra cosa. No es lo mismo el golpe contra un objeto elástico que el golpe contra un objeto sólido, ¿sí? Esa es otra parte importante. La forma del objeto está muy ligado a lo que les decía anteriormente. Si el objeto es tiene punta aguda o si tiene punta roma, por ejemplo. Y la dirección del golpe, aquí también influye. No es lo mismo si yo recibo el golpe de forma perpendicular a la corona de los dientes o lo recibo con determinado grado de angulación. Dependiendo del grado de angulación, pues yo cuando vaya a hacer mi examen oral tengo que fijarme en ciertas estructuras. Es decir, si yo sufro un golpe de lado, pues muy probablemente yo tengo que mirar la ATM porque puede haber alguna alteración a nivel de la articulación temporomandibular, o si yo recibo el golpe a nivel del mentón, también posiblemente mirar lo que está ocurriendo a nivel de la rama mandibular. Entonces, dependiendo de esto también me da una información a tener claro qué tipo de radiografía ordenarle al paciente, ¿sí? Porque muchas veces un golpe y lo primero que están mirando es una periapical y resulta que el paciente tiene una fractura ósea o una lesión a nivel de ATM. Entonces aquí necesitamos de otro tipo de imágenes que me ayuden a diagnosticar un problema en otros tejidos. Si un diente, acá es parte de lo que yo quería mostrarles también, si un diente se golpea contra un objeto elástico, muchas veces el objeto elástico pasa a ser el labio, que es lo que yo les decía. Ellos lo que va a hacer es absorber el golpe. ¿Qué pasa? Absorbe el golpe y lo distribuye de forma global o general. Es decir, no queda el golpe en un solo sitio, sino se distribuye la fuerza. Es decir, se distribuye la energía del impacto. Y eso es bueno, o sea, pues ese sería el ideal, pero muchas veces no ocurre. En estos casos, ¿qué ocurre? Como el golpe no queda localizado en un solo sitio, no se presentan fracturas coronales. No es común las fracturas coronales, ni incluso las fracturas radiculares. Pero ¿qué sí aumenta? Aumenta el riesgo de luxaciones, es decir, lesiones a nivel de tejidos periodontales o lesiones a nivel de tejidos óseos, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces usted solamente con hacer la anamnesis y que el paciente les diga, o el acudiente del paciente les diga cómo fue el golpe, ustedes inmediatamente en la cabeza ya inmediatamente dicen, no, la probabilidad de que haya un daño en tal tejido es mayor, y ustedes cuando toman la radiografía ya todos están buscando lo que ustedes creen que está en su cabeza. O sea, es decir, si vieron que el niño tiene el mayor daño a nivel del labio, pues ya es muy poco probable que tenga una fractura coronal o radicular, pero sí es más probable que tenga algún tipo de lesión a nivel de tejidos periodontales, una subluxación o una luxación, y mirar si tiene algún tipo de fractura a nivel del hueso alveolar. Entonces, esa es una parte importante con relación a si el golpe es un objeto elástico. Cuando son caídas, ojo con eso, no es lo mismo la caída desde su propia altura o la caída desde la terraza de la casa o la caída en bicicleta. Y por eso les digo, si es en bicicleta, pues si iba a qué velocidad iba, o si se cayó fue montándose en la bicicleta, o si fue que un carro estaba dando reverso y lo golpeó. O sea, todo eso hace parte importante de este proceso. Entonces, cuando hay caída, nuevamente tenemos en cuenta tanto la velocidad como la masa. Entonces, si es a menor velocidad o mayor masa, es decir, el niño iba caminando y ¡prum!, se cayó de lleno contra el piso.
o iba bajando las escaleras y se cayó en las escaleras. Entonces aquí es más probable que el daño sea nuevamente a nivel de tejidos periodontales y de nivel de tejidos de soporte, o sea, es decir, una fractura a nivel del hueso alveolar. Es menos común una fractura coronal. Entonces acá también influye nuevamente velocidad, masa. Caso diferente, donde hay una menor masa y hay una mayor velocidad. Entonces, la clásica, se golpea contra el borde de la mesa. El niño va corriendo y ¡prum! Se golpea contra el borde de la mesa o contra el borde o el filo de una pared. Acá sí ya es muy probable, la energía se centra en un solo sitio, no se distribuye. Entonces, aquí es muy probable las fracturas dentales, llámese coronales o radiculares. Entonces, por eso acá es muy importante esa parte de la energía, o sea, tener muy claro contra qué se golpeó, cuáles son las características del objeto y a qué velocidad se golpeó. Entonces, eso ya nos da una idea de lo que puede estar ocurriendo. ¿Preguntas? ¿Está claro esta parte? E igual, si tienen algún caso o alguna duda relacionada con un caso, pues es el momento. ¿Listo? Cuando vamos a mirar el tratamiento, o que con relación al tratamiento y en trauma ontoalveolar sí que es muy claro, si ustedes en algún momento van a rotar en la misericordia se van a dar cuenta de eso, pues cuando el niño llega, porque él lo atropelló un carro, porque tuvo un accidente como peatón, etcétera, etcétera, pues aquí el niño llega por urgencias, obviamente sangrando la cara, pues todo, con todas las características de un trauma severo. Entonces, cuando miramos esa parte del manejo de urgencia de los traumas, esta fue otra publicación del Dental Traumatology en el 2015 por el grupo de Anderson, y ellos trataban de mirar cómo era que se hacía el manejo de urgencias en 42 países. O sea, era lo que querían indagar. O sea, si se manejaba correctamente una urgencia asociada a trauma ontoalveolar. Y si ustedes miran, y el resultado de este artículo lo que nos muestran es que no hay. O sea, ellos, a pesar de buscar ser juiciosos en la forma como recolectaron la información, no encontraron. ¿Por qué? Porque no se toman los datos de forma adecuada, porque hay subregistros. O sea, no hubo forma de sacar un resultado. Y viene la otra parte, porque la mayoría no sabe cómo se maneja el trauma ontoalveolar, y mucho menos una urgencia por trauma ontoalveolar. Entonces, ese es un problema grande, es un problema grande que tenemos hoy en día. Cuando miramos la parte del manejo de urgencias y en general el manejo del trauma ontoalveolar y en general hoy en día la odontología, si ustedes ven hoy en día la odontología, todo es interdisciplinario. O sea, es decir, paciente independiente del problema, ustedes tienen que saber que requiere manejo de rehabilitación, requiere manejo periodontal, requiere manejo endodóntico, lo que ustedes ven muchas veces en las clínicas. En el trauma es exactamente igual. Acá la diferencia es que incluso se aumenta, ya no solamente depende solamente de la odontología como profesional, sino dependemos del médico, dependemos muchas veces de terapistas, etcétera, etcétera, de acuerdo a la severidad del trauma. Psicólogos, psiquiatras muchas veces también. Entonces, esa es una parte importante, siempre el manejo interdisciplinario. Hay casos como este que fue publicado, reportado en 2007, es un niño de 15 años de edad que así le llegó al odontólogo. Entonces, pues obviamente un manejo de urgencias en este caso, pues es donde primero el paciente, pues el paciente llega asustado y cuando llega al odontólogo, pues ocurre lo mismo. Miren, por ejemplo, esto, les llega así el caso. Entonces, el paciente, pues, obviamente llega llorando o dependiendo de la edad del paciente, pues, obviamente va a estar asociado o va a tener un grado de ansiedad altísimo. Pero el problema es que acá el grado de ansiedad no solamente está en el niño o en el adulto, sino en el odontólogo. El odontólogo ve esto inmediatamente queda así. O sea, el susto, pues, es grande y el susto es simplemente porque no saben qué hacer. O sea, la ansiedad del odontólogo hacia un tratamiento de qué depende del conocimiento. Cuando ustedes saben qué hacer, pues van a estar tranquilos. Pero el problema es cuando ustedes no saben qué hacer, pues el susto es grandísimo. Entonces, acá todo eso está asociado al conocimiento. Y tener claro que un tipo de golpe de esto, de acuerdo a la severidad, pues obviamente que el compromiso vital del paciente, pues también va a ser complejo. O sea, esto es algo que normalmente nunca llega a un consultorio, ni va a llegar a la facultad. Lo que les digo, o sea, siempre va directo, la ambulancia recoge al paciente que tuvo el accidente de tránsito o al que atropellaron, pues de una vez lo van al hospital y entras por urgencias hospitalarias. Entonces son casos que se ven únicamente a nivel de urgencias hospitalarias y donde sí luego ya obviamente viene el manejo por parte de odontología hospitalaria.
Cuando miramos esa parte del trauma y obviamente el manejo de urgencias claras, y esto es algo importante, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes seguramente en el rural, ustedes van a ser parte fundamental de ese grupo de trabajo, dependiendo de dónde estén, de acuerdo al puesto de salud del pueblo donde vayan a hacer su rural, muchas veces son solo ustedes y el médico y no más. Entonces, ahí es donde viene obviamente ese manejo entre los dos, porque muchas veces el médico no sabe la parte oral y ustedes son los que tienen que apoyar la parte oral en un manejo de un trauma. Entonces, en el manejo de urgencias, siempre, claro, ¿qué es lo que prima? La atención vital del paciente. Aquí ya no me interesa si el incisivo se perdió o no se perdió, si tuvo fractura. No, acá lo que me interesa es que el paciente esté respirando, que no entre en un paro cardiorrespiratorio, que no tenga un trauma craneoencefálico severo. Entonces, eso es la parte vital, o sea, obviamente ese manejo. Entonces, acá siempre lo que hay que tener en cuenta es, dependiendo del golpe, muchas veces el paciente se pudo haber tragado el diente o puede tener algún tipo de obstrucción respiratoria, la hemorragia, la severidad de la hemorragia. Todo esto tiene o entra a jugar en esta parte que sería la atención vital. Luego viene la parte de la exploración, o sea, tanto física como radiológica. Para esa exploración, si ustedes vieron el caso anterior donde llega el paciente obviamente lleno de sangre, o sea, la circulación sanguínea es muy alta, entonces pues obviamente hay mucha hemorragia cuando hay un daño a nivel de las mucosas orales. Siempre, y eso es algo que ocurre y siempre eso es claro y ustedes lo siempre tienen que tener claro, sea cual sea el tipo de lesión o trauma, lo más importante siempre es el lavado. O sea, esto es lo que primero tenemos que hacer. O sea, lavar la herida con solución salina, con suero fisiológico. Limpiar para poder visualizar. Si yo veo todo lleno de sangre, yo no veo y realmente no veo qué tan severo es la lesión que presenta el paciente. Entonces, siempre lo primero es el lavado. Ya cuando yo comienzo a visualizar qué es lo que ocurrió a nivel de ese paciente, a nivel de esa cavidad oral, pues ya empiezo a determinar pues cuál es el tratamiento de urgencia. O sea, digo tratamiento de urgencias, muchas veces dependiendo de cómo fue el golpe o contra qué fue el golpe, va a requerir una profilaxis antitetánica o va a requerir antibiótico terapia o va a requerir obviamente manejo para dolor e inflamación. Limpiar y ver, muchas veces ocurre eso. Ustedes limpian y ven una herida en la parte interna de la mucosa labial y el paciente tiene una fractura coronal y el fragmento no lo encontraron o no está. No, hay que estar muy cuidadoso y evaluar esto, la parte de cuerpos extraños. Muchas veces esa región, ese fragmento de la corona está incrustado en el labio, en la parte interna del labio. Entonces ustedes tienen que palpar y si es necesario tomar radiografías para descartar que el segmento o el fragmento del diente no esté en el labio, ¿sí? Entonces esa es una parte importante siempre a tener en cuenta. Cuando pasamos a esta parte ya de la clasificación de las lesiones dentales traumáticas, pues hoy en día nos guiamos por dos consensos. Uno es el que da la Organización Mundial de la Salud y el otro el que da una sociedad científica, que es la IADT, que es la Asociación Internacional de Traumatología Dental. Esta página es de libre acceso, ustedes pueden entrar y encuentran muchísima información, les dan guías de manejo, bueno, en fin, ustedes lo pueden encontrar y eso luego lo vamos a ir mirando también para hacer ese ejercicio de bases de datos. En general nos manejamos con relación a ese consenso que hay entre estas dos entidades. Y la clasificación de las lesiones dentales traumáticas, si ustedes ven, pues no es tan compleja. Acá lo que sí es muy claro es que hay que separar tejidos. Entonces, por ejemplo, aquí nos hablan de lesiones a los tejidos dentales duros y de la pulpa, ¿sí? Esta es una. La otra es la lesión a los tejidos periodontales. Esta es otra. La otra son las lesiones al hueso, ¿sí? Esta es otra. Y finalmente, lesiones a tejidos blandos. Entonces, si ustedes ven, cada uno de estos es un ítem aparte. Por eso, en un paciente que tuvo un trauma, yo tengo que dar 4 diagnósticos siempre. Uno para cada grupo. Entonces, tejidos dentales duros y de la pulpa, tejidos periodontales, huesos de soporte y tejidos blandos. Siempre tengo que tenerlo claro y tengo que visualizar y ver qué está ocurriendo con cada uno de esos tejidos. Entonces, cuando comenzamos a mirar cada uno, pues vamos a ver primero las lesiones a los tejidos dentales duros y de la pulpa. Entonces, la lesión a los tejidos dentales duros y de la pulpa, pues cada uno pues tiene su clasificación. Y eso es parte importante a tener en cuenta. Y esta es la clasificación. Si ustedes ven, tampoco es tan compleja.
No sé si ustedes alguna vez en alguna otra clase o ya han leído algo de esto o tienen algún conocimiento. Pero en esto siempre partimos de estas. Tenemos por un lado la infracción del esmalte, por el otro lado fractura del esmalte, por el otro lado fractura de esmalte y dentina y por el otro lado la fractura coronal complicada. Aquí están de menor grado de severidad a mayor grado de severidad. Siempre van a estar los diagnósticos y aquí están los códigos que se manejan para cada uno de esos diagnósticos. Entonces, cuando hablamos de la infracción del esmalte, los códigos CIE-10, cuando hablamos de la infracción del esmalte, ojo con esto, miren, es una fractura incompleta del esmalte sin pérdida de estructura dental. O sea, ojo con eso, la infracción no hay pérdida de estructura. Muchas veces ustedes van a ver, pues tal cual dice aquí, una grieta. O sea, es decir, hay una fractura incompleta sin pérdida de la estructura, ¿sí? Entonces, esa es una de las características. La otra, pues solamente que ya es la fractura del esmalte. Entonces, fractura del esmalte, ¿qué quiere decir? Que hay pérdida, pero ojo con eso. Si yo digo esmalte, quiere decir que solo se perdió esmalte, no dentina. Esto es muy importante con relación al tratamiento y obviamente al pronóstico. Ya cuando hay compromiso de dentina, pues yo hablo de fractura de esmalte y dentina. Entonces, cuando yo hablo de fractura de esmalte y dentina, ojo con eso, es lo que se conoce también como la fractura coronal no complicada. Es decir, hay pérdida de esmalte y dentina, pero no, ojo con esto, no compromete la pulpa, ¿sí? No hay exposición pulpar. Simplemente se perdió la corona, se fracturó la corona, se perdió una parte del esmalte y la dentina, pero no hay exposición pulpar. Ya en la última, que es N502-52, yo ya tengo una fractura coronal complicada. Cuando yo doy el diagnóstico fractura coronal complicada, quiere decir que hay fractura esmalte, dentina y hay exposición pulpar, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, es muy simple. Entonces está la infracción, la fractura del esmalte, si lo quieren llamar así, la fractura no complicada y la fractura complicada. Es muy fácil. Entonces aquí, si ustedes ven, acá realmente, finalmente lo que me interesa es ver si hay o no exposición pulpar. Y aquí les voy a mostrar algunas imágenes para que tengan claro. Entonces, infracción. Entonces, acá infracción quiere decir que yo tengo una grieta, pero no hay pérdida de estructura. Entonces, esto es lo que se va a ver, miren, tal cual muestra aquí el dibujo. Entonces, muchas veces esta no se diagnostica. La persona tuvo el golpe ni se dio cuenta, ¿sí? Estaba jugando fútbol, le dieron un codazo, le dieron un cabezazo, sintió el golpe, él nunca se dio cuenta. Y miren lo que sí está ocurriendo. Entonces, muchas veces esto ni siquiera se ve clínicamente, sino hay que colocar toda esa iluminación, muchas veces con la lámpara de fotocurado, y se ven estas fracturas a nivel de la superficie del esmalte. La otra, la fractura no complicada. Entonces, aquí en la fractura no complicada se está hablando específicamente de fractura, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Doctor, en el chat preguntan que si la infracción es igual a una fisura. Sí, lo que pasa es que, muy buena pregunta. Sí, lo que pasa es que cuando hoy en día el término fisura no es un término incorrecto. Cuando hablamos de fisura estamos hablando de fractura, siempre. O sea, las fisuras no existen. Incluso desde el punto de vista médico, no existen las fisuras. Siempre se habla de fractura. Y si se habla de fractura, pues ya se habla de desplazada o no desplazada. Pero en este caso nosotros simplemente lo que nos interesa es que no haya pérdida de estructura. Pero sí, sería eso. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, todas estas, o sea, cuando estamos hablando de infección, son fracturas, pero sin pérdida de tejido. Y estamos hablando solamente del esmalte, ¿sí? Ojo, esmalte. No estamos comprometiendo dentina, ni mucho menos la pulpa. ¿Sí? Y gracias porque cualquier cosa me avisas porque el chat yo no lo estoy viendo. Cualquier pregunta igual o igual por abre el micrófono, no hay problema. La otra, cuando vemos, son fracturas del esmalte. Entonces, ¿qué pasa con la fractura del esmalte? Miren lo que ocurre. O sea, acá simplemente, ustedes ven acá, miren, solo se perdió esmalte. Y miren, esto es lo que uno ve, ¿sí? Que incluso estas fracturas del esmalte, ojo con eso, están asociadas, estamos hablando específicamente de lesiones dentales traumáticas, pero yo puedo tener una oclusión traumática y tener fracturas de esmalte, o sea, asociado, por ejemplo, a un bruxismo o a una trisión, pues puedo tener estos bordes irregulares a nivel del esmalte. Estos son fracturas, ¿sí? Fractura del esmalte únicamente, no compromete
dentina. Por ejemplo, esto es un caso que llegó a la misericordia, y esto es lo que uno usualmente ve. O sea, cuando el niño tiene golpes, que es lo que yo les digo, mire, ya acá tengo lesiones a nivel de la cara, o sea, tanto de epitelio, tengo lesiones a nivel de mucosa, miren, aquí tengo un hematoma, miren, aquí tengo lesión, tengo también lesión a nivel del mentón y también, obviamente, lesiones a nivel de los dientes. Entonces, esto es donde tenemos que separar tejidos blandos, tejidos dentales, tejidos periodontales, tejidos óseos. Y miren este niño tuvo una fractura coronal no complicada en un incisivo y en el otro tuvo una fractura coronal complicada. Entonces, yo puedo tener dos diagnósticos en un mismo paciente luego de un trauma. Y miren, les mostré este caso porque es lo más fácil, cuando estamos hablando de la fractura coronal complicada y la no complicada. Entonces, miren en este. Entonces, aquí miramos a nivel del incisivo. Nos debemos fijar, uno, en que no haya exposición pulpar. Acá no hubo exposición pulpar. Se perdió tanto esmalte como dentina. Entonces, para hacer una fractura coronal no complicada. ¿Sí está claro esta parte? Porque eso es lo primero que ustedes siempre tienen que tener claro. ¿Sí? A nivel del 11, en cambio, sí, miren, aquí se ve. Miren, aquí está la exposición pulpar. Se ve la pulpa. Entonces ustedes muchas veces ven un coágulo, no es que esté sangrando porque el niño tuvo el golpe, mientras llega al hospital, pues obviamente el coágulo de fibrina se forma más o menos entre 4 y 5 minutos. Entonces pues ya ustedes lo que van a ver es un coágulo, no hay hemorragia, pero lo que ven es esto, un coágulo. Ahí yo ya tengo exposición pulpar. Entonces eso inmediatamente pasa a ser una fractura coronal complicada. O sea, hubo pérdida de esmalte, hubo pérdida de dentina, hubo exposición pulpar. ¿Está claro? En esta publicación del International, en esto fue del año pasado, entonces aquí lo que empiezan a sacarse es como unas posiciones de las sociedades científicas, en este caso fue la Sociedad Europea, con relación a cuál debe ser son como guías de manejo, de cuál va a ser el manejo dependiendo de cuál sea el diagnóstico. Entonces esto fue una publicación del grupo de Galler y Krasl, donde igual acá siempre me gusta el término de guía porque cuando uno le hablan de protocolo de manejo, si ustedes les dicen protocolo de manejo, eso es un paso a paso. 1, 2, 3, 4, 5 y ustedes tienen que seguirlo tal cual, no pueden hacer ningún cambio. Y hoy en día es muy claro que cada paciente es diferente, cada diente es diferente, o sea, hay características diferentes en cada uno de nuestros pacientes. Entonces, muchas veces yo tengo que hacer cosas de acuerdo a las características de ese paciente. Por eso me gusta más el término de guía que incluso de protocolos. Entonces acá en este caso, pues iban a ver específicamente a nivel de los tejidos dentales, pues lo que ocurre o cuál es la posibilidad de tratamiento en cada uno de esos diagnósticos. Entonces, miren, estamos hablando de las infracciones, que sería como el crack, como se le conoce muchas veces en inglés, del esmalte. Entonces, el crack, o sea, es decir, recuerden que acá yo no tengo pérdida del esmalte, sino simplemente tengo la fractura. Tratamiento, no hay ningún tratamiento. O sea, no es necesario muchas veces hacer tratamiento. Si el paciente refiere, como el crack pasa a ser como si yo tuviera un túbulo dentinal, imagínenselo así, obviamente que hay un movimiento de fluido y el paciente puede tener un aumento de sensibilidad al frío o al calor. Y acá dicen que una de las características que muchas veces, de acuerdo a lo que el paciente nos refiere, si siente mucha sensibilidad a cambios térmicos, pues se puede colocar un tipo de adhesivo para sellar, ¿sí? Pero ellos dicen acá que no hay datos clínicos que soporten ese tratamiento. Entonces es una opción de tratamiento, sobre todo cuando el paciente refiere sensibilidad. ¿Qué pasa con eso? Pues simplemente luego hay una posición de minerales que lo que hacen es simplemente sellar esa comunicación. Es lo que normalmente ocurre. No es necesario hacer nada. Cuando yo ya tengo pérdida de esmalte y queda expuesta la dentina, o sea, es decir, aquí ya tengo una fractura de esmalte, pues acá dice que definitivamente pues un tratamiento inmediato pues puede ser una restauración adhesiva, ¿sí? Que simplemente colocar una resina, ¿sí? Ese sería como muchas veces un posible tratamiento de emergencia. Acá dice que como tratamiento de emergencia siempre es preferible un selle adhesivo, ¿sí? O una protección dentinal con hidróxido de calcio o ionómero de vidrio.
si el tratamiento no se va a hacer en los próximos días. Es decir, si a usted le llega el paciente, están en la consulta y le llega un paciente con una fractura de esmalte, pues de una vez coloquen la resina, no hay que colocar más. ¿Yo qué pienso de esto? Por ejemplo, del hidróxido de calcio, yo no lo sugiero, no estoy de acuerdo. O sea, lo que se conocían como las protecciones dentinales y o protecciones pulpares, el hidróxido de calcio no funciona. Al contrario, el hidróxido de calcio lo que me hace es bloquear el selle de mi adhesivo. Y el hidróxido de calcio no va a tener ninguna función, o sea, no va a tener ninguna actividad sobre la pulpa, nada. El hidróxido de calcio solamente actúa de forma directa sobre las células. Yo estoy colocándolo sobre un tejido biomineralizado. Pues esto, por ejemplo, yo no lo recomiendo. Lo ideal siempre, de una vez, la resina, ¿sí? Pero es otra cosa importante tener en cuenta. Muchas veces yo tengo pérdida de esmalte y muchas veces hay que mirar cómo es la oclusión del paciente. Son materiales que muchas veces se caen y se van a caer muy fácilmente y ustedes se van a encontrar con eso. Cuando yo ya tengo una fractura coronal complicada, ojo con eso, o sea, ya tengo exposición pulpar, acá siempre lo importante es, lo que yo busco es proteger la pulpa, ojo con eso. La pulpa sea quietica, no hagan nada, ni lleven cureta, ni lleven fresa, nada. Simplemente lo que yo busco hacer acá es un recubrimiento pulpar directo, ¿sí? Siempre. Y el recubrimiento pulpar directo va a ser parte importante del tratamiento. O sea, esa pulpa siempre se va a preservar. Yo no tengo microorganismos ahí. Una de las ventajas del trauma antealveolar es que aquí mi enemigo no van a ser los microorganismos. Y eso es bueno. Yo tengo una inflamación aséptica. Eso es muy bueno, o sea, el pronóstico es muy bueno si se hace de forma adecuada. Entonces, cuando yo tengo una exposición pulpar, como es el caso que les mostraba acá, entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Mira, aquí está la pulpa expuesta. ¿Cuál es la recomendación? Todo esto bajo aislamiento absoluto, entonces ustedes aquí colocan su aislamiento absoluto. La recomendación acá es simplemente, uno, irrigar con hipoclorito de sodio, puede ser hipoclorito de sodio al 2.5%, entonces irrigan esta zona con hipoclorito de sodio, todo el tiempo con eyector de conductos, todo bajo aislamiento absoluto. Muchas veces cuando ustedes irrigan con hipoclorito de sodio, esto puede sangrar nuevamente. Simplemente esperen 3-4 minutos a que se estabilice el coágulo de fibrina, ¿sí? Entonces ya deja de sangrar. ¿Qué pasa en ese momento? Esperen más tiempo. Si pueden esperar media hora, mejor, ¿sí? Estoy exagerando, pero si pueden esperar media hora, mejor. ¿Qué necesito yo? Que este coágulo de fibrina se estabilice muy bien. Aquí ya tengo nuevos materiales. Ahí en el estudio hablan de hidróxido de calcio. Ojo con eso. Si ustedes están en el rural, sí, hidróxido de calcio, porque seguramente ya no van a tener otros materiales que les van a tener un mejor comportamiento. Pero ustedes aquí en este punto van a colocar hidróxido de calcio, pero hidróxido de calcio en polvo. Ojo con eso. No hidróxido de calcio pasta a pasta, no es decir, Life ni cal, no. Polvo, o sea, colocan el polvo de forma directa sobre el tejido. Entonces, acá les voy a mostrar esto. Bueno, que este es el polvo, el hidróxido de calcio. Entonces, ustedes lo que hacen es espolvorearlo, por decirlo así, cogen una espátula y colocan polvo de hidróxido de calcio sobre el coágulo de fibrina que yo tengo acá. Entonces, ustedes hacen esto. ¿Cuánto? Pues lo ideal es que coloquen una capa como de 2 o 3 milímetros. O sea, llenan todo esto de polvo de hidróxido de calcio. ¿Sí? Tal cual. Ajá. No hacen nada más. Colocan luego, puede ser con un condensador, un FP3, simplemente hacen una ligera condensación acá, pero no fuerte, porque no vuelve y sangra, sino simplemente hacen una ligera condensación. Listo. Una vez colocan eso, lo que ustedes hacen es ya colocar el material adhesivo. ¿Cuál es el material adhesivo? Ojo con eso, siempre el material adhesivo, en este caso, va a ser ionómero de vidrio. ¿Listo? Entonces ustedes aquí sobre este polvo que ustedes colocaron, limpian muy bien esta zona, obviamente que es donde se va a adherir el ionómero de vidrio, se va a adherir sobre la superficie de los tejidos biomineralizados, no sobre el tejido blando. Entonces acá simplemente ustedes lo que hacen es colocar ionómero de vidrio, ¿sí? Cubriendo todo, sellando túbulos dentinales, todo. Entonces cubren toda esta parte. Entonces todo esto lo van a sellar con ionómero de vidrio. ¿Listo? O sea, estamos hablando del manejo de urgencias. Entonces ustedes sellan con ionómero de vidrio. Una vez sellan todo esto con ionómero de vidrio, pues una opción, pueden dejar al paciente así mientras ya se hace la restauración definitiva y comienzan a hacer el control. O si una vez quieren, pues de una vez colocan ya la restauración en resina.
Si el paciente, ojo con eso que muchas veces ocurre, el paciente tuvo el golpe y el paciente fue muy juiciosa y cogió el fragmento del diente. Entonces el paciente le llega a ustedes con el fragmento del diente de la fractura. Ojo con eso, ese es el mejor material. Entonces ustedes simplemente, la idea acá es que ese fragmento lo reposicionan y lo adhieren con resina y adhesivo, ¿sí? Ese es el mejor tratamiento, pero pues muchas veces el paciente no llega con el fragmento y pues ya luego ustedes tendrían que hacer o una reconstrucción con resina o pensar en una incrustación o pensar en una corona, dependiendo del caso. Entonces esa es una parte, pero acá lo que me interesa inicialmente es proteger la pulpa. Entonces uno es el hidróxido de calcio. Pero entonces ojo con esta parte también. O sea, muchas veces estoy hablando es de los casos en los cuales ustedes no tienen otro material. Ustedes muchas veces pueden tener opciones, por ejemplo, en la facultad, si le llega un caso y hay una exposición pulpar, ustedes deben tener la opción o tienen la opción de colocar acá un mejor material que el hidróxido de calcio. ¿Cuál es ese mejor material que el hidróxido de calcio? No sé si ustedes han escuchado hablar de los biocerámicos. ¿Sí han escuchado hablar? Sí, señor. Sí, doctor, más o menos. El MTA, por ejemplo, es el de los que más, o del Biodentin, que es otro que está pues, hoy en día en el mercado y que también se está utilizando mucho. Cualquiera de estos dos materiales es una opción. ¿Qué les sugiero yo o qué recomiendo yo? Preferible el MTA, porque los estudios siguen mostrando que el MTA tiene mejor biocompatibilidad que Biodentin. Entonces, yo les recomendaría esto. Entonces, acá simplemente lo que ustedes es preparar el MTA, proporción 3:1, o sea, esa es la proporción siempre tal cual, o sea, 3 de polvo por 1 de agua. O sea, es decir, esto les va a quedar como un material que es como todo granular, no es fácil, pero acá para lo que vamos a hacer sí es fácil de llevar. Entonces, ¿qué les sugiero? Si ustedes tienen o consiguen un portaamalgamas, es mucho más fácil. Entonces, simplemente toman ese material y ustedes lo que hacen es colocar exactamente igual que en el modelo anterior, como si fuera un hidróxido de calcio. Entonces, acá es el material, es el MTA, simplemente colocan sobre el coágulo una capa de más o menos 3 milímetros de espesor. Tal cual, lo mismo que ayer, 3 milímetros, ojo con eso, de espesor. Colocan el material y en este caso, ojo, el MTA es un material que es hidrofílico, es decir, que esté fraguado en presencia de agua. Y el tiempo de fraguado del MTA es de 4 horas. Ojo con eso, que ese es uno de los problemas del MTA, que el tiempo de fraguado es largo comparado, por ejemplo, con el Biodentin, que es mucho más corto. Entonces, como el tiempo de fraguado es de 4 horas, una sugerencia es, y como debe ser, es ustedes colocan aquí una torundita de algodón, ¿sí? Encima del MTA. Una vez lo colocan, ustedes lo condensan ligeramente, lo alisan, por decirlo así, y aquí colocan una torundita de algodón humedecida, ¿sí? ¿Qué es lo ideal? Coloquen la torundita de algodón humedecida, encima colocan el coltosol y citan al paciente al otro día. Al otro día, ¿qué hacen? Retiran la torundita de algodón, ¿sí? Y lo que hacen es verificar que el material haya quedado, en este caso, retiran la torundita de algodón y lo que hacen es verificar que el material haya fraguado. Entonces simplemente colocan un explorador y comienzan a mirar todo el material por todos lados, que esté duro, que no haya ningún punto de acceso. Entonces, si ustedes verifican que este está perfecto, ya inmediatamente nuevamente colocan su ionómero de vidrio, sellando toda la zona y luego el material adhesivo. Entonces, ese sería como el manejo. Entonces, hidróxido de calcio, si no hay más opción, en polvo, o si tienen la opción, pues MTA preferiblemente. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Y si no tenemos hidróxido de calcio en polvo, solamente hay pasta? ¿Qué decimos? ¿No lo colocamos? No, coloquen pasta. Y es una parte importante y luego vamos a ver. Pero sí, o sea, obviamente el pronóstico no sigue siendo malo, pues no tan bueno, pero si no hay más opción, pues es lo mejor, ¿sí? Gracias. Pero la experiencia, yo me acuerdo en mi rural, por lo general siempre es más fácil conseguir polvo que muchas veces pasta, porque en muchos sitios hoy en día pues eso obviamente ha cambiado. Estoy hablando de hace más de casi 30 años que hice en mi rural. Hoy en día casi todos los puestos de salud tienen neveras. El problema es que antes, dependiendo del sector, si eran sitios de zonas cálidas,
los materiales, por lo general, habían materiales que como no habían neveras, entonces no tenía los materiales en climas cálidos siempre hay que tenerlos en nevera. Nosotros tenemos la ventaja en Bogotá que nosotros no sufrimos por eso, pero allá sí todos los materiales tienen que ir a la nevera, a 4 grados centígrados. Entonces, muchas veces hay sitios donde prefieren tener las cosas que no requieran refrigeración desde ese punto de vista. Pero sí, o sea, si no tienen polvo, el pasta, o sea, base catalizador. Sí quedó esta parte clara. O sea, ¿qué me interesa acá? Y ojo con eso, porque en las guías muchas veces hablan de esto. Miren, pulpotomía parcial, ¿sí? O sea, es decir, acá yo ya coloco una fresa o llevo mi cucharilla y retiro un poco de pulpa. Esto no lo recomiendo. O sea, acá dicen que es el tratamiento cuando hay una exposición de larga evolución. Entonces, una de las características de la pulpa es que la pulpa tiene un mecanismo de defensa muy grande. O sea, los microorganismos no pasan a través de ese tejido. Es más, el mismo coágulo de fibrina pasa a ser una barrera. Entonces, pensar en que yo tengo microorganismos, a pesar de que yo sé que en caviar oral tengo cerca de 700 especies de microorganismos, esos microorganismos no penetran fácilmente a través de esa barrera de tejido. Entonces, por eso digo que en estos casos yo sigo pensando que lo mejor es siempre pensar en un recubrimiento pulpar directo antes de pulpotomía, ¿sí? ¿En qué momento si yo hago la pulpotomía? El mismo caso suponiendo, ustedes hicieron este tratamiento, comienzan a hacer seguimiento, ojo con eso porque en trauma entorbicular esto es fundamental, o sea, ustedes hacen esto y no es que al paciente, bueno, chao, no, ustedes tienen que aceptar a este paciente a las 2 semanas, es decir, a los 15 días, luego al mes, luego a los 2 meses y luego periódicamente cada mes o cada 2 meses. Esto durante 1 año e incluso hasta 5 años, dependiendo del trauma. Entonces, esto es todo un matrimonio con esos pacientes. Si el paciente en el control de las 2 semanas les dice que tiene aumento en esa sensibilidad y que esa sensibilidad en lugar de disminuir ha ido aumentando, ojo con eso, hay que seguirlo controlando, pero es muy probable que en este caso sí tener que hacer luego una pulpotomía parcial. ¿Por qué? Porque ese aumento de la sensibilidad luego de 2 semanas en lugar de disminuir aumenta, quiere decir que hay una inflamación en la pulpa que no está cediendo. ¿Y cómo la puedo controlar? Obviamente pensando en una pulpotomía parcial. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Pues finalmente lo que se hace es tomar una cucharilla o una fresa e intentar retirar una parte de esa pulpa, ¿sí? Que eso es lo que inicialmente se hace. O sea, acá lo que hago es exponer nuevamente pulpa, quito una parte de la pulpa y hago exactamente el mismo proceso. Espero 4 minutos, que deje de sangrar, todo el mismo proceso. Acá pasa a ser lo mismo, solamente que ya toqué la pulpa. En la anterior yo no la toqué. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces, ojo con eso. Lo que yo sí nunca debo tratar de hacer es hacer tratamiento de conducto, o sea, nunca, o sea, pensar en hacer pulpectomía, no, o sea, esto ya tiene que ser muy, muy claro. Y acá en qué casos dice específicamente cuando hay una fractura coronal complicada y si la fractura es muy grande y se requiere por razones restaurativas colocar un retenedor intrarradicular, pues acá en este caso sí se hace una endodoncia y la endodoncia se hace con fines restaurativos, no porque la pulpa estuviera inflamada. ¿Estamos? Entonces, siempre recubrimiento pulpar directo en fracturas coronales. Este es un caso de una niña de 14 años, esto fue hace 10 años, 2012, que ella tuvo, la atropellada por la ruta escolar. Entonces decía que estos son accidentes que uno creería como, no, pero el bus, ¿no? Pasan y pasan mucho, porque los niños están esperando el bus, se hacen detrás del bus, están hablando y de un momento a otro el bus da reversa. Y pasa muchísimo. Esto fue en enero 27 del 2012, el día que tuvo el trauma. La niña desde el punto de vista sistémico tenía hipotiroidismo autoinmune, estaba siendo tratada con Eutirox, 50 miligramos, una tableta al día, sufrió de gastritis, de rinitis, de migraña. Ojo con eso, todo esto siempre ustedes recuerden, la historia clínica, la anamnesis, ustedes tienen que ser muy claros en toda la parte sistémica antes de pasar al motivo de consulta. Siempre colocar exactamente toda la parte sistémica del paciente. La niña, ¿qué diagnósticos tuvo? Ella obviamente no llegó, luego del trauma no llegó a la facultad, sino fue a lo que les digo, a la clínica o al hospital y allá le hicieron el diagnóstico por urgencias y obviamente el manejo. Ella tuvo diagnósticos, fractura conminuta del piso de la órbita
y tuvo una fractura malar Lefort 1. O sea, tuvo acá ya compromiso óseo, ¿sí? Tuvo fractura de órbita superior no desplazada y a nivel dental tuvo fracturas coronales no complicadas del 12, el 11 y el 21. Si estoy hablando no complicada, quiere decir que no hubo exposición pulpar. Entonces, si no hay exposición pulpar, pues solamente la fractura solamente compromete esmalte, dentina. Obviamente, como la niña tuvo estas fracturas, tuvieron que hacer intubación, o sea, todo fue bajo anestesia general, el manejo de las fracturas, el effort de la niña. Entonces le hicieron una intubación orotraqueal. Luego, la niña tuvo una subluxación. Entonces, ojo con esto. La niña dentalmente solo había tenido fracturas coronales no complicadas y luego tenía subluxación. ¿Por qué la subluxación? Afortunadamente, la mamá de la niña es una odontóloga egresada de nuestra facultad. Y ella se dio cuenta que la niña, luego que salió de anestesia, tenía movilidad en los dientes. Entonces, ella inmediatamente pues, asoció obviamente esa movilidad con la anestesia general. Y miren, tuvo subluxación de los 4 incisivos. Esto fue reportado desde el año, hace mucho tiempo se habla de esto, pero esto es una publicación del 2008, no sé si para que ustedes tengan claro, ¿por qué? Porque muchas veces llegan pacientes con cambio de color y uno les pregunta, ¿ha tenido algún golpe? No. ¿Usted juega fútbol? No. ¿Juega baloncesto? No. ¿Se ha caído de la bicicleta? No. A todo no. Hace 5 años, 10 años, no, doctor. Pregúntele, ¿lo han operado hace poco o hace un tiempo? Sí, doctor, me hicieron apendicectomía hace 1 año. Entonces, ¿dónde fue el trauma? Durante la anestesia, ¿sí? Ojo con eso. Durante la anestesia general, los daños a los dientes representan uno de los mayores porcentajes de demanda por mala práctica. Esto sobre todo en Estados Unidos, ¿sí? Recuerden que Estados Unidos demandan por todo. Entonces ya vienen muy pendientes de eso. El paciente, una anestesia general, ¡pum! Daño a nivel dental, cambio de color, fracturas, subluxaciones, etcétera, etcétera. Durante las laringoscopias, durante intubaciones endotraqueales, colocando cánulas, colocando sondas, colocando fonendoscopios esofágicos, durante cualquiera de estos procesos se generan traumas a nivel dentoalveolar. Entonces, son factores etiológicos, ojo con eso. Y la incidencia de trauma, sobre todo cuando la intubación no es fácil para el anestesiólogo, está en rangos altísimos, miren, cerca del 20%, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Si ustedes alguna vez los operan o algo así, al otro día miren si tienen movilidad en los dientes, porque si tienen movilidad es que tienen una subluxación, y es decir, esto se le ocasionó durante la anestesia general. Miren los rangos. Esto fue según la publicación del 2008. Luxaciones y subluxaciones representan cerca del 47%, fracturas dentales en el 39% de los casos, daños a prótesis si el paciente tiene coronas y o prótesis en un 12%, es muy alto. Y ojo sobre todo con luxaciones y subluxaciones que son las que no son notorias. ¿Por qué? Porque el paciente queda con movilidad muchas veces o puede llegar a tener desplazamiento, pero como el paciente lo están operando por otra cosa y tiene dolor asociado al motivo de su cirugía, pues obviamente que el diente pasa a segundo plano y no se dan cuenta, ¿sí? Y miren que son porcentajes muy altos. Entonces, ojo con eso. Y la niña entonces, luego de la cirugía, pues tenía, miren, este es el motivo de consulta inicial, las fracturas coronales no complicadas, pero a eso sumémosle que ya tenía subluxaciones, ¿sí? Este fue el manejo. Entonces, lo que hablábamos anteriormente, fracturas coronales no complicadas, pues simplemente el manejo es la restauración, o sea, manejar la parte estética. Todo esto se lo hicieron en el posgrado de rehabilitación en la facultad. Simplemente le hicieron la reconstrucción dental de la niña. 1 año después, pues la mamá empezó a hacerle seguimiento a los casos, le mandó una tomografía y miren lo que se observaba a nivel del incisivo. Miren aquí en el CBCT, en la tomografía. Miren acá esta zona, ¿sí? Entonces, ¿acá qué estaba ocurriendo? Una resorción radicular externa, ¿sí? Entonces, esto no fue producto del accidente, fue producto de la intubación. Bien, entonces, pues, obviamente que aquí ya toca entrar a hacer un manejo para esa resorción radicular. Y eso fue lo que en ese momento refirió, y obviamente ahí se empezó a hacer todo el manejo de la niña. Sí.
Doc, y en ese caso de la resorción, ¿eso cómo se manejó? Las resorciones radiculares, aquí necesariamente toca hacer tratamiento de endodoncia. ¿Por qué? Porque en este caso, el problema aquí es la inflamación. Si ustedes ven aquí se alcanza a ver algo de pérdida ósea. Acá yo tengo una inflamación a nivel de los tejidos periodontales. O sea, hay una inflamación a nivel del ligamento periodontal. Cuando hay inflamación, recuerden que la respuesta inmune pues, está activa todo el tiempo ahí. Es un proceso crónico. Es una lesión. Entonces tengo macrófagos, tengo linfocitos principalmente. El problema de los linfocitos es que el linfocito expresa un receptor que es el RAN ligando. Este RAN ligando, si ustedes, no sé, si ustedes recuerdan, es uno de los factores necesarios para que se den la fusión de los precursores mononucleares, es decir, del linaje monocítico para formar una célula que es el osteoclasto. ¿Sí? Donde yo tengo linfocitos, tengo mayor número de osteoclastos siempre. Es decir, recuerden que el osteoclasto siempre se fija a la parte orgánica de los tejidos biomineralizados, específicamente una secuencia de aminoácidos que es la secuencia arginina, glicina, ácido aspartico, que es la secuencia RGD. ¿Sí? Es un dominio de aminoácidos que está en qué proteínas, lo que se conoce como las proteínas sibling. No sé si ustedes recuerdan esas proteínas sibling, que son las proteínas no colágenas, osteopontina, la cialoproteína, la fosfoproteínas, proteína de matriz dentinal, todas ellas tienen esa secuencia. Entonces, el osteoclasto donde encuentres ese dominio, ese motivo de aminoácidos, ¡prum!, se une. ¿Dónde está esto? Puede estar en el hueso, ¿sí? Puede estar en el cemento o puede estar en la dentina. Son las mismas proteínas. Entonces, para el osteoclasto, el hueso, el cemento o la dentina es lo mismo. Como acá previamente hubo una inflamación, entonces cuando hay una inflamación, uno de los problemas es que se pierde ese factor protector que es el ligamento. El ligamento es el que me protege el cemento. En el momento en que se pierde ese factor protector, ¿qué ocurre? Pasaría esto, miren. Yo ya no tengo este factor protector y aquí ya queda expuesto el cemento. Entonces acá está el osteoclasto, aquí a nivel del hueso, inmediatamente llega el osteoclasto acá, ¿sí? Y él comienza el proceso de resorción. Mire, todo esto lo ha hecho el osteoclasto. Todo esto lo ha hecho el osteoclasto. Es decir, aquí yo tengo osteoclastos adheridos. Esta inflamación yo no la puedo controlar porque está a nivel del ligamento periodontal. Entonces, si yo no hago nada acá, pues esto obviamente sigue avanzando y se perfora toda la raíz hasta comunicarse con la pulpa. Y aquí esto ya se compromete más. Entonces, aquí necesariamente yo tengo que entrar a hacer la pulpectomía y comenzar a manejar esto desde adentro hacia afuera. Es decir, aquí lo que uno deja dentro del conducto son medicamentos antirresortivos. Medicamentos que vayan por los túbulos dentinales hacia esta zona, disminuyan la inflamación y disminuyan la actividad osteoclástica, es decir, me bloqueen la resorción. Entonces, ¿qué medicamentos? Tenemos corticosteroides, lo que nosotros normalmente manejamos puede ser clobetasol, o también colocamos N-acetilcisteína, que es un reductor, es un antioxidante. Todo lo que es antioxidante es antiosteoclástico. Entonces son medicamentos que uno deja dentro del conducto por periodos largos. Son periodos donde, por ejemplo, si es clobetasol, se hacen recambios cada 2 meses, hasta por un tiempo de 1 año, hasta que nosotros evidenciemos que esto ya se detuvo, ¿sí? Cuando uno evidencia que esto ya no avanzó y que incluso aquí ya se ve continuidad del espacio del ligamento periodontal, pues ahí sí ya luego se rellena el conducto normalmente con gutapercha. Pero mientras tanto, todo es manejando medicamentos intraconductos para poder detener la resorción. ¿Sí quedó claro esa parte? Sí, claro, muchas gracias. Y esto mismo es lo que se maneja en todos los dientes. Es decir, aquí yo tengo la resorción acá. Cuando ustedes tienen un diente con una lesión apical, ustedes van a ver las resorciones apicalmente. Es exactamente lo mismo. El mecanismo es lo mismo. Entonces, ojo con esa parte, porque nosotros muchas veces en endodoncia nos centramos pensando solamente en los microorganismos y no pensamos que en este proceso inflamatorio crónico que está ahí. Muchas veces ustedes hacen el tratamiento de conductos y el proceso inflamatorio sigue acá y la lesión sigue. Entonces, es bueno siempre pensar en que yo tengo que, si la etiología fue microbiana, pensar en medicamentos que me logren controlar el biofilm que tengo yo dentro del conducto y medicamentos que a su vez me detengan luego la actividad osteoclástica. Entonces, por eso muchas veces uno comienza a combinar medicamentos que tengan las dos funciones, tanto controlar los microorganismos como controlar la actividad inflamatoria. Entonces, acá tenemos que ser muy claros en qué medicamento utilizar. Por eso estos dientes con lesiones apicales, conducto necrótico, para mí no se deben manejar en una sola cita, porque yo tengo que controlar 2 procesos que son 2 procesos de forma independiente.
igual que en este caso, es exactamente lo mismo. Cuando yo ya evidencie radiográficamente que hay una disminución de la radiolucidez y que yo ya controlé los signos y síntomas, pues ahí sí yo ya puedo pensar en obturar definitivamente. ¿Quedó clara esta parte? ¿Preguntas? Sí, claro. Son las 12:30. ¿La clase de ustedes es hasta las 12:30? Tengo la invitación. Doctor, yo quiero comentar un caso rápido para... No, tranquilo. Listo, es que, bueno, voy a intentar compartir la pantalla para mostrarles la radiografía. Claro. Listo. Listo. No sé si ya se ve. Ya se está presentando, ya se ve. Listo, doctor, tengo a esta paciente de la clínica, pues de autor, la señora Sandra, que tiene 35 años. Sí. La señora Sandra, el 1 de octubre del año pasado, sufrió un trauma. Ella iba en su bicicleta, se le atravesó un perrito y por desviar el perrito se fue contra un poste. Y pues tuvo, como se evidencia acá en la radiografía, pues fractura de la corona. Sí. Ella inicialmente pues fue al hospital, ella le hicieron pues diferentes radiografías, pero no encontraron ninguna lesión en el macizo craneal ni nada, entonces se remitió fue a odontología. A ella le colocaron pues una férula, le colocaron un hidróxido pendiente pues para endodoncia de este dientecito. Yo voy a realizar la endodoncia, pero la paciente pues hizo una pregunta que yo no le supe responder y era hasta qué momento tenía que utilizar esa férula o que si ya se la podíamos quitar. Entonces esa es mi inquietud. ¿Cuál es el criterio para retirarla o cómo se maneja? Listo, muy bien. O sea, acá nos adelantamos un poco a los otros diagnósticos, pero está perfecto porque aplica el otro diente. Igual pues, eso lo vamos, entre más reforcemos, pues mejor. Cuando hay lesiones a nivel de los tejidos periodontales, el resultado es una inflamación a nivel del ligamento periodontal. O sea, es decir, el que se afecta es el ligamento periodontal. Entonces, si yo tengo una inflamación a nivel del ligamento periodontal, pues inmediatamente el diente tiene movilidad, ¿sí? Entonces, yo ¿cómo controlo la movilidad? Uno es ferulizando y dos, ojo con esto, lo más importante, porque muchas veces, como en se centran es en la férula, pero más importante que la férula es que el diente no tenga oclusión. Es mucho más importante. Es decir, yo no saco nada ferulizando si todo el tiempo se están tocando los incisivos, ¿sí? Entonces, acá primero que todo tiene que verificar que el paciente en oclusión no haga contacto. ¿Listo? Dos, por ejemplo, acá si ferulizaron, pues por eso digo que acá uno es donde comienza pues uno a tratar de hilar caos. Eso es como una película de estas de detectives, pues a tratar de ver qué era lo que el paciente tenía, a menos que yo tenga toda la información. Si el paciente tuvo una subluxación o una luxación intrusiva, lateral o intrusiva, bueno, cualquiera de las lesiones a nivel de tejidos periodontales, pues la férula está indicada. Si el paciente tuvo alguna de ellas y por eso fue que lo ferulizaron, una férula no debe estar en boca más de 14 días. Ojo con eso. No más de 2 semanas. Claro, lleva desde octubre del año pasado. Imagínese. Entonces, pero es que la cita, ella ha pedido la cita con endodoncia y le ha sido imposible, por eso fue a la facultad, porque aún se la dieron como para agosto, desde el año pasado. Sí, claro. Entonces, ahí voy. Entonces, la férula no debe estar más de 2 semanas. ¿Por qué? Porque entre 7 a 12 días ya se reinsertan nuevamente las fibras del ligamento periodontal si yo hice todo bien. O sea, es decir, yo no necesito más tiempo. Si yo lo dejo más tiempo, esa férula empieza a jugar en contra mía. Se acumula la placa, hay mayor inflamación a nivel de los tejidos y yo, si depende de la férula, como sea la férula, puedo generar una anquilosis y eso me genera una resorción radicular. O sea, puedo generar ese efecto contrario. Entonces, ¿cómo sabe usted en este momento si la férula ya la puede retirar? Pues simplemente tendría que quitar la férula y mirar si el diente tiene movilidad. Si los dientes ya no tienen movilidad, pues ya no necesita la férula, ¿sí? Entonces, acá lo importante primero es que los dientes no estén en contacto. No, sí están. Sí, entonces, eso sí que es grave. O sea, digo porque si el paciente está en contacto y tiene el problema a nivel del ligamento todavía, pues seguramente todavía no se ha resuelto el problema, o sea, no se ha reinsertado la fibra. Entonces, ¿cuál es mi recomendación en este caso? Mándele a hacer al paciente una plaquita de Hawley con desoclusión anterior. Es decir, le toma una impresión
y que le queden unos topes en posteriores, de modo que el paciente use todo el tiempo esa plaquita y así no va a tener contacto. Ok. ¿Sí? Eso es lo más... importante, puedo proceder a la endodoncia, ¿no? Sí, No, no. entonces viene la otra pregunta. El diente tiene una fractura coronal completa, o sea, es decir, requiere retenedor, o sea, por lo que yo veo ahí. Sí, él va para una corona Y núcleo. y núcleo correcto, pero Ok. primero pues la endo, obviamente, Listo. con fin Perfecto. restaurativo sería. Exacto. Entonces, a lo que yo, o sea, a lo que yo voy, imagínense este mismo caso si la fractura no estuviera, la fractura coronal no fuera tan grande, es decir, que la paciente no requiera, no requiriera, no requiera el retenedor intrarradicular, ahí no habría necesidad de hacer endodoncia. ¿Listo? Eso es lo que quiero que les tenga claro. O sea, nunca, o sea, el paciente tiene la fractura coronal a exposición pulpar, nunca endodoncia. Siempre pensar en recubrimiento pulpar directo. La paciente refiere que los primeros días después de que le colocaron, de que la atendieron en odontología, la sensibilidad que tuvo fue demasiado, o sea que el dolor era muy, muy intenso, pero después pues ya dejó de sentir dolor, pero los primeros 6 días refiere un dolor muy, muy intenso. Exacto, entonces y es muy importante lo que usted dice, porque eso es más o menos lo que sucede. Siempre, obviamente que acá uno, pues en este caso, como estaba así, pues seguramente eso no lo hicieron con aislamiento absoluto, entonces si hubo contaminación, bueno, ahí influyen toda una serie de factores, pero si ustedes hacen todo bien, ustedes hacen el recubrimiento pulpar directo, sea el material que sea, el paciente sí es normal que durante esos primeros días tenga un aumento en la sensibilidad, frío-calor. Entonces acá también yo puedo hacer, y esa es la idea, disminuir la inflamación. ¿Cómo lo puedo disminuir? Por ejemplo, al paciente usted le pueden hacer enviar enjuagues con fluimicil, no sé si lo han escuchado hablar, eso es N-acetilcisteína, es un antiinflamatorio. Entonces esos enjuagues ayudan a disminuir esa inflamación pulpar y disminuir esa inflamación pulpar me ayuda al pronóstico. O que el paciente... La cúrcuma es otro antiinflamatorio muy potente y es buenísimo. Entonces, por ejemplo, que el paciente haga enjuagues de cúrcuma, no sé si ustedes la conocen, la especie, la cúrcuma es amarilla, simplemente que la disuelva en agua y haga enjuagues. Es un antiinflamatorio muy bueno que ayuda en estos casos. Entonces, ustedes lo que ayudan es a controlar la inflamación pulpar, disminuir esa sensibilidad y pues el paciente va a estar tranquilo. ¿Pudiese pensarse en un corticoide de duración prolongada como una dexametasona o no es necesario? No es necesario, o sea, porque aquello yo necesito es el efecto más local. Okay, o sea, más local. cuando usted da la dexametasona, realmente la concentración que va a llegar al ligamento periodontal va a ser muy baja, ¿sí? Entonces no es que nos ayuda mucho. O sea, sí que ayudaría más si usted le inyecta, ¿sí? O sea, es decir, a nivel del periodonto, pero pues no vale la pena. Entonces acá sirve más si los enjuagues, lo que les decía, con N-acetilcisteína o con curcumina, eso ayuda muchísimo, ¿sí? Y simplemente comienza a hacer el seguimiento, que es lo que uno espera, que al cabo de 5 días la sensibilidad ya comienza a disminuir, o eso es lo que uno ve. El paciente mismo lo dice, no, ya no me duele casi, sí tengo todavía como un destemplamiento y ese es el rango normal, eso puede durar hasta las 2 semanas, pero no que el dolor al contrario o la sensibilidad vaya en aumento, ¿listo? Gracias, doctor. No, muy oportuno su caso, esa es la idea, o sea, que presenten esos casos y vamos viendo y así ustedes lo van a tener mucho más claro, ¿sí? Entonces, acá en este caso específico, miren la oclusión, si el paciente está en oclusión y si todavía tiene movilidad, mándele a hacer una plaquita de desoclusión, o sea, una placa que el paciente todo el tiempo muerda y no tenga contacto esos dientes. Entonces, la quite solamente para comer, ¿listo? Si la usa juiciosa durante 2 semanas, listo, no hay problema. Y pues si hay movilidad todavía, una vez retire esa férula, pues tiene que volver a colocar la férula, pero ya con la plaquita, ¿sí? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor, es claro, gracias. Listo, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? ¿Quedó claro esta parte? Sí. Doc, una pregunta chiquita. ¿El trauma dentoalveolar es de interés epidemiológico para el CISVIGILA? O sea, ¿tiene que reportarse en esos formatos o no? Sí, supuestamente sí. O sea, lo que pasa es que lo que yo les digo siempre, el problema es que como muchas veces no se diagnostica, entonces pues no se reporta, entonces quedan todos los subregistros. ¿Sí? Pero sí, claro que sí. Ah, listo, Doc. Gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, en 8 días, sí, Javier.
Doctor, ¿y qué pasa si el paciente presenta sensibilidad después de el primer selle que nosotros hicimos presenta sensibilidad y nosotros le hacemos la pulpotomía parcial y después de esa sigue presentando otra vez sensibilidad? ¿Ya le hacemos la pulpectomía completa o hacemos otra vez otra pulpo? Excelente pregunta, Javier. Hacemos otra pulpo. O sea, como habíamos hecho parcial, ahora ya hacemos pulpotomía, ¿sí? O sea, retiramos toda la pulpa cameral y hacemos lo mismo. O sea, incluso eso es lo que se hace hoy en día. Eso mismo que estamos hablando para trauma es lo que se hace hoy en día con caries. O sea, es decir, si usted le llega a un paciente con una pulpitis irreversible, ápice cerrado, el paciente tiene sensibilidad frío-calor o dolor frío-calor, ustedes hacen exactamente lo mismo, quitan caries y se da la exposición pulpar, es el mismo proceso. Hoy en día lo que nosotros evitamos es hacer pulpectomía. O sea, esto es trauma, igual aplica para caries. ¿Sí? Eso es el mismo. Entonces uno pasa de lo menos invasivo a lo más invasivo. Comienza con un recubrimiento pulpar directo, pasa a una pulpotomía parcial, pasa a una pulpotomía. Incluso hay casos donde pasan a hacer pulpectomía parcial. O sea, van incluso más allá. O sea, lo ideal es siempre tratar de evitar ya una lima dentro del conducto. Y todo eso pasa. Que uno tiene que ser muy claro en el paciente. Si le vamos a intentar hacer todo esto, usted tiene que venir a cita juiciosa, O está la opción de, que es la más invasiva, que es hacerle la endodoncia. Entonces ustedes siempre le explican al paciente y el paciente tenga lo primero que siempre va a preferir que no le hagan la endodoncia. Entonces el paciente ya tiene claro que existe la posibilidad que al final de todo haya que hacer endodoncia. Entonces esa es una posibilidad que es baja, pero existe. Pero eso es muy importante porque el paciente, ustedes puede pasar eso y ustedes al final de un mes y medio terminan haciendo endodoncia. Entonces el paciente se va a molestar y dice, ¿pero qué? Pero usted me tiene un mes y medio y me va a hacer endodoncia porque no me la hizo desde un comienzo. Pues ya saben que los pacientes se vuelven agresivos cuando muchas veces no tienen muy claro el tratamiento. Por eso es muy importante explicarle muy bien al paciente qué es lo que van a hacer, qué es lo que se busca, etcétera, etcétera. O sea, que se forme ahí una barrera dentinal. Todo eso ustedes se lo explican en términos biológicos. El paciente eso lo tiene claro y no hay ningún problema. Es más, el paciente va a ser agradecido. Porcentaje de éxito de esto, mayor al 95%. O sea, ustedes no le están diciendo algo que el porcentaje de éxito es bajo, es altísimo. Los recubrimientos pulpares directos en trauma es altísimo. Si en caries igual es 95%, pues en trauma es mucho más alto, porque yo no tengo bacterias. ¿Sí? ¿Está claro? Pero lo intentamos. Sí, claro, gracias. Ok. Entonces, ¿qué les digo yo? En el pregrado, en este momento, yo ya hice la solicitud para que en pregrado tengamos MTA, pero en este momento no hay MTA en el pregrado. Pero entonces, ¿cómo lo manejamos nosotros en las clínicas abiertas de endodoncia? Se hace en el posgrado, nos dan el código para el material para que el paciente cancele. Está en aproximadamente 120,000, 130,000 pesos el tratamiento, o sea, es decir, el recubrimiento pulpar directo. Incluso le sale al paciente más barato que la endodoncia. El paciente cancela eso y en el posgrado nos dan el MTA, se coloca en el pregrado y ya se hace el seguimiento. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, doctor, muchas gracias. Ok. Muy bien. Entonces nos vemos en 8 días. ¿Perfecto? Sí, doc, gracias. Bueno, que estén muy bien. Se cuidan. Hasta luego, gracias. Buena tarde. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.